senador Miguel Pavel Jadero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, senador presidente. Yo sí quisiera hacer algunas reflexiones de lo que se ha venido a platicar aquí a tribuna. La más importante es que en realidad no hay prácticamente nada nuevo que plantee la oposición. Me di a la tarea de revisar algunos discursos y algunos números que me parece son importantes. Miren, cuando se discutió la ley de ingresos, la primer ley de ingresos de la transformación, también la oposición se opuso. Vino a la tribuna, ya sea en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, Mauricio Curi, Marco Cortés, Osorio Chong, Damián Cepeda, Verónica Juárez, Claudia Ruiz Massieu, Romero Hicks y Dante Delgado. O sea, en aquella ley de ingresos, aquí en el Senado de la República, se opuso el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Y en ese entonces les comparto cuáles fueron sus planteamientos para oponerse a la ley de ingresos que se presentó en ese entonces. Se decía que había una falta de realismo en las proyecciones económicas. También se criticó la propuesta de crecimiento. Se habló de que no existía una reforma fiscal integral. Se dijo que la corrupción y la austeridad no eran suficientes para obtener los recursos necesarios para que este país avanzara. Se criticaron los proyectos estratégicos que se pusieron en marcha. Se criticaron también las faltas de incentivos fiscales al sector privado. Es decir, así en plata pura, la oposición en ese entonces, la ley de ingresos de 2019, la primer ley de ingresos de la transformación, la oposición vino a esta tribuna a decir que era un plan que no se sostenía y que era un riesgo para la economía nacional. Eso lo vinieron a decir aquí, en el Senado de la República. Pero yo les quiero refrescar un poco la memoria, qué fue lo que pasó en los años siguientes. Y a pesar de la crisis sanitaria, de la peor crisis sanitaria que tengamos memoria, pasó lo siguiente. El empleo formal en esos 6 años del buen gobierno de la transformación alcanzó la cifra histórica de 22.4 millones de empleos registrados en el Seguro Social. La tasa de desempleo se quedó en 2.4. Óiganlo bien, fue la segunda tasa más baja de desempleo en el mundo. También tuvimos un peso fuerte que cerró a septiembre de este año en 19.69 en relación al dólar. Es decir, fue el peso mexicano la tercera moneda que más se apreció en el mundo. También compartirles que en estos 6 años de la transformación, la inversión extranjera llegó a los 31,000 millones de dólares. También nos convertimos en estos 6 años de buen gobierno de la transformación en el primer socio comercial
para los Estados Unidos, superando a China y superando a Canadá. También hay que destacar que escalamos 2 lugares en los listados de las 20 economías del mundo. También tuvimos en estos 6 años un aumento histórico del salario mínimo que rebasó el 110%. Las reservas internacionales fueron más altas en 30% en relación a 2018 y 10 millones de mexicanos mejoraron sus condiciones de vida en gran medida gracias al paquete social más grande que se recuerde en favor de la gente más pobre de este país. ¿Por qué hago este recuento y estos datos? Porque la oposición, al igual que en el primer proyecto de ley de ingresos de la transformación que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en esta propuesta de ley de ingresos que hoy propone el gobierno de la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el discurso es exactamente el mismo. Es la misma cantaleta y es el mismo cuento de 2019. No les gusta las estimaciones, no les gusta la estimación de la tasa de interés, no les gusta la estimación del precio del barril propuesto, no les gusta la tasa de inflación propuesta en la ley de ingresos. Es decir, hay que decirlo así como son las cosas. Nosotros apostamos por la estabilidad del país, por la confianza, por la certidumbre, y la oposición apuesta a la crisis y apuesta a que a los mexicanos les vaya mal. Por eso también solamente quisiera puntualizar algo, porque aparte mienten. No hay que olvidar, en el caso de la deuda, si hacemos una relación de la deuda en relación a los puntos del Producto Interno Bruto, que en Estados Unidos es del 125% y en economías de América Latina está entre el 60 y el 65%. Lo que hoy se plantea es algo coherente con un proyecto que hemos venido impulsando desde hace 6 años. Les comparto, para aquellos admiradores de la política de Calderón, de 2006 al 2012 pasaron de 18 puntos a 32 puntos en relación al Producto Interno Bruto, es decir, aumentaron 14 puntos en relación al PIB en términos de deuda. Y en el periodo siguiente de Peña Nieto, del 2012 al 2018, pasaron de 32 puntos a 44 puntos, es decir, alcanzaron 12 puntos más de aumento en relación a lo que les había dejado de herencia Felipe Calderón. Por eso no hay que tener la memoria corta. Por eso yo le vengo a insistir a la oposición que están en una circunstancia de entender que hoy tenemos las posibilidades de que este país avance y que hay un mundo que se reacomoda geográficamente y que hay bloques comerciales y que hoy no pueden plantear que su estrategia electoral para beneficiarse esté sustentada en el fracaso de la economía nacional y por ende de la economía de los mexicanos. Yo les apuesto doble contra sencillo. Hoy van a apoyar, votar en contra como lo hicieron en 2019 porque esa es su ruta y esa es su lógica. Pero en pocos días van a votar contra el pueblo de México porque van a votar en contra del presupuesto progresista y justiciero de la transformación. Nosotros tenemos muy clara la historia que estamos construyendo y la queremos soportar del lado del pueblo y vamos a seguir caminando para seguir construyendo justicia
y bienestar para el pueblo, que eso es lo más importante. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Jarero Velázquez. La